Yo quisiera comenzar esta mañana haciendo una oración y pidiéndole a ustedes que me acompañen. Y esta oración está en Efesios 1, versículo 17 y 18. Esta es la oración con la que Pablo empezó su carta a los Efesios. Él había recibido una revelación muy grande de Dios. Y él sabía que así como él había necesitado de una revelación de Dios para poder entender su palabra, para poder entender lo que le estaba revelando, lo que le estaba enseñando, y ahora se los tenía que transmitir a los demás, sabía que necesitaba definitivamente que ellos también recibieran la misma revelación de parte de Dios por el Espíritu Santo. Y es lo que yo le quiero pedir a Dios hoy, que nos dé revelación en su conocimiento, en quién es Él, en quién es su palabra. Así que empieza diciendo la palabra del Señor en Efesios 1, 17 y 18. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Así que, Padre, yo te alabo y te bendigo y te doy gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Te doy gracias por la oportunidad que tú nos das de podernos reunir esta mañana en tu nombre, Señor, para escuchar tu palabra. Pero al igual que Pablo, nosotros necesitamos que nos dé sabiduría y revelación en tu conocimiento, en el conocimiento de tu palabra, en el conocimiento de todo aquello que tú nos quieres enseñar. La mayoría de personas que estamos aquí tenemos mucho tiempo de conocerte, Señor, y deberíamos de caminar ya en ese conocimiento, en esa revelación, en ese poder y en esa grandeza que te pido que esta mañana venga a nosotros. Por favor, Espíritu Santo, te ruego por Jesús nuestro Señor que te derrames con poder, que quites, Señor, como dice la palabra del Señor, que alumbres los ojos de nuestro entendimiento para que podamos ver, para que podamos escucharte, para que podamos entenderte. Tú quieres empoderarnos, Señor, porque tú le diste poder a la iglesia para levantarse, le diste poder a la iglesia para ser tus testigos, para ser tus ministros, para que se mueva tu poder. Así que, Señor, háblanos. Háblanos, Señor, porque te escuchamos. Háblanos, Señor, porque estamos sedientos de tu palabra y necesitados de ti. Háblanos, Señor, porque escuchamos. Así que, Señor, este lugar es tuyo. Abre los cielos. Envía a los ángeles que asignaste para que nos estén ministrando esta mañana y que tu nombre sea exaltado, glorificado por siempre y para siempre por Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Gracias, Jesús. Amén. Ustedes han visto estas semanas que nosotros hemos estado hablando acerca del libro de los Efesios. El libro de los Efesios es un libro maravilloso porque verdaderamente es la revelación de Dios para la iglesia. El libro de los Efesios de verdad es parte de la doctrina de la iglesia cristiana. Allí es donde Dios nos revela quiénes somos. Allí es donde encontramos nuestra verdadera identidad. Allí es donde sabemos quiénes somos en Cristo. ¿Por qué nos llamó Él? ¿Por qué nos escogió desde antes de la fundación del mundo? Porque se da cuenta que así dice su palabra en el capítulo 1, que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que anduviésemos en Él. Fuimos escogidos, no estamos aquí por casualidad, no estamos aquí por gusto. Ya existíamos en el corazón de Dios. Ya nuestro nombre estaba escrito en el libro de la vida. Por eso dice Pablo, bendito sea el Señor de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ya nos bendijo. Y si usted va a Gálatas 3, se va a dar cuenta que la bendición de Dios es el Espíritu Santo.
Porque a través del Espíritu Santo nos da conocimiento, nos da sabiduría, nos da revelación, nos da entendimiento. Y cuando usted entiende la palabra del Señor, entonces usted va a saber quién es. Y cuando usted sabe quién es, usted sabe cuál es su destino. Y cuando usted sabe cuál es su destino y sabe a dónde va, usted siempre va a encontrar la victoria que Cristo conquistó para nosotros en la cruz del Calvario. Es importante conocer la palabra de Dios, porque ahí están los tesoros escondidos que nos quiere revelar. Y ya es el tiempo, mis hermanos, que regresemos al primer amor, a su presencia, y regresemos a la palabra de Dios, porque por mucho tiempo nos desviamos. Permitimos que el humanismo se metiera a la iglesia, permitimos que Mamón se quisiera entronizar. Pero es el tiempo de volver. Estamos empezando a vivir tiempos de dolores, lo estamos viendo. Nunca pensamos que íbamos a pasar tantos años con una pandemia y que encima iba a venir una guerra. Una guerra que si no se detiene en este momento puede ser un caos. Y estamos viendo tantas cosas, pero no es para asustarnos, no es para alarmarnos, es para prepararnos, porque quiere decir que el Señor viene. Maranata, Maranata, Maranata. Cristo viene y viene pronto, mis hermanos. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Nos estamos preparando? ¿Estamos listos? Si Él viene hoy, ya no es el tiempo de jugar a ser cristiano. Es el tiempo de pararnos junto al camino, como decía Jeremías 6. Párense junto al camino, miren y pregunten cuál es el buen camino para andar por él, y hallarán descanso para vuestras almas. Ya es el tiempo, mis hermanos, de pararnos y decirle: Señor, lo he hecho bien. Señor, he caminado como tú quieres que camine, he hecho lo que me toca hacer. ¿O todavía vive en el pasado? ¿Todavía le tiene miedo al futuro y no sabe qué hacer en este tiempo? Cuando nosotros venimos a la palabra del Señor, vamos a ir a Efesios 3, versículo 1-6. Fíjese lo que dice Pablo. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces, mire lo que está diciendo él. Él empieza diciendo: yo, Pablo, prisionero de Jesucristo. Fíjese lo que él está diciendo: prisionero de Jesucristo. Aunque él está preso en una prisión romana, rodeado por soldados romanos, él no se considera preso de Roma. Él es preso de Cristo porque a Él sirve. Y Él está preso a causa del Evangelio, por predicar el Evangelio. A causa de los gentiles, pues dice por causa de vosotros. Porque Él tiene el llamado a predicar el Evangelio a los gentiles. Pero parte por lo que Él está en Roma en este momento. Él sabe que Él está ahí porque esa es la voluntad de Dios para su vida. Es importante conocer el contexto histórico de lo que está sucediendo cuando él escribe esta carta.
Esto sucedió y él estaba preso porque él fue a Jerusalén a predicar el evangelio. Pero si ustedes se fijan, lo que él predica es que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio. Efesios 3:6. Él predicaba, y lo hemos aprendido por él y por los apóstoles, que nosotros ya somos uno con Israel. De los dos pueblos hizo uno. Quitó la pared de enemistad que había en medio de nosotros, porque él vino por un solo pueblo. Por eso escribe Pablo muy claramente y dice que en Cristo Jesús ya no hay judío y ya no hay gentil. Que en Cristo Jesús no hay hombre y no hay mujer, no hay esclavo y no hay libre. Somos uno. Él vino por una unidad, él vino por un pueblo, porque él había dicho que iba a ser un nuevo hombre, iba a dar una nueva naturaleza. Porque aún su pueblo, que era el que tenía que ser la luz para las naciones, se apropió de Dios y nunca predicaron. Es más, ni preparados estaban para cuando viniera el Mesías al que tanto estaban esperando. Entonces él decía que nosotros, los gentiles, teníamos los mismos privilegios, que éramos herederos de las bendiciones de Abraham, que éramos herederos de las promesas de Dios, que somos herederos de sus bendiciones igual que ellos. Así que imagínense que él está predicando en Jerusalén y por supuesto que los fariseos, los saduceos, los levitas, los sacerdotes, todos se escandalizaron. Si ellos son el pueblo de Dios y a los gentiles les llamaban perros. ¿Cómo se atreve Pablo a decir que en Cristo somos uno y somos iguales y tenemos los mismos privilegios? Lo quisieron apedrear y lo quisieron matar, y por eso le fueron a avisar a todos los soldados romanos y ellos fueron a rescatar a Pablo, y Pablo apela a César. Y por apelar a César, él paró en Roma. Pero había un propósito, por eso dice preso de Jesucristo, porque había un propósito, y el propósito es escribir las cartas. Él escribió estando preso a los Gálatas, a los Colosenses, a los Efesios. Mire el tesoro que tenemos, nos hubiéramos quedado sin esto, pero él tuvo tiempo para escribir. Ya no andaba de arriba para abajo predicando, aunque la predicación era importante, pero era importante para nosotros hoy en día tener este conocimiento de quién somos. Así que él empieza diciendo, si usted viene conmigo por favor al capítulo 2, el capítulo 2 de los Efesios, y usted puede ver el versículo 1 al versículo 6. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Cómo empieza él explicando quiénes éramos cuando no teníamos a Dios, cuando no conocíamos a Cristo. Y empieza diciendo, y Él, está hablando de Dios Padre, nos dio vida, les dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Mire lo que dice, nos vamos a quedar por un momento en el versículo 3. Dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Por qué? Porque espiritualmente no teníamos vida. Y por no tener vida espiritual, por no tener conocimiento de Dios y no caminar con Dios, dice que estábamos bajo la potestad del príncipe de los aires, ese es Satanás. Porque acuérdense que él gobierna en los aires. Eso lo dice Efesios 6, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, están en los aires. Pero dice que él tenía dominio sobre nosotros. ¿Y cómo tenía ese dominio sobre nosotros? Pues dice claramente aquí que nosotros seguíamos la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire,
que opera en los hijos de desobediencia, en los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Entonces, mire lo que él está explicando, mire lo que él está diciendo en este momento. El príncipe de la potestad del aire tiene derecho legal de atacarnos, de tocarnos, de usarnos, de hacer lo que quiere con nosotros por la carne. Cuando la Biblia habla de la carne, está hablando del alma. Esa es la carne, el alma. Y nosotros sabemos que el alma es la mente, es la voluntad, es la razón, las emociones. Eso es el alma. Y cuando nosotros no las sujetamos a Dios y somos almáticos, como dice mucha gente, ¿verdad? Es que este es bien almático, dice aquella gente. Mire, tiene un derecho legal el enemigo para podernos tocar, para podernos usar. Así que él se aprovecha de nuestra debilidad carnal y de nuestros pensamientos, porque dice que estábamos dominados por la carne y por la mente. Eso es lo que usa el enemigo para podernos botar. Por eso Efesios 6 dice que nosotros, dice, y tomad el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno. La fe es lo único que va a hacer que los dardos de fuego en forma de pensamiento que el enemigo nos tira no entren y no nos hagan daño. Porque si usted le acepta al enemigo un pensamiento y se queda pensando y pensando y pensando y pensando en eso, va a bajar a su corazón. Y los pensamientos crean sentimientos y los sentimientos acciones. Así que nosotros estábamos poseídos por nuestra carne, por nuestra mente, movidos por el príncipe de los aires, que es Satanás. Esa era nuestra naturaleza, así vivíamos. Pero mire lo que dice el versículo 4. El versículo 4 es glorioso porque dice, leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Y dice el 2.3, perdón, estaba leyendo el 3.4, pero es el 2.4. Pero Dios, fíjese en esta frase, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Pero Dios, oiga esta frase, pero Dios, qué rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, nos resucitó. ¿Por qué no resucitó? Porque al venir Cristo a nuestra vida, le da vida a nuestro espíritu que murió en el Edén a causa del pecado de Adán y Eva. Ahí nuestra alma se posesionó y el espíritu se murió. Así que lo que Dios resucita es nuestro espíritu. Y cuando nuestro espíritu resucita, es donde nuestra alma anhela tener a Cristo, conocer su palabra, conocerlo a Él, acercarnos a Él. Hay algo en nuestro interior que nos dice, necesito a Dios. Y por eso necesitamos la palabra, porque por años hemos alimentado la carne con todo. Pero ahora necesitamos alimentar al espíritu, y al espíritu solo se alimenta con la palabra de Dios y la presencia de Cristo en nuestra vida. La guianza del Espíritu Santo. Él quiere y dice que por amor, el amor de Dios es poderoso, el amor de Dios es grande, el amor de Dios es el que verdaderamente nos levanta, es el que verdaderamente nos da vida, es lo que verdaderamente nos transforma, es lo que verdaderamente nos hace de verdad encontrar nuestro camino, encontrar nuestro destino, encontrar la dirección que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ese es Dios.
Ese es el amor de Dios. Y está diciendo, nos resucitó juntamente con Cristo. Pero no solo nos resucitó, nos llevó a los lugares celestiales. Estamos en los lugares celestiales. Nosotros ya no estamos en el mundo. Por eso lo dijo Jesús. Están en el mundo, pero no son del mundo. Ya no pertenecemos a este mundo. Pertenecemos a un reino. Porque dice la palabra del Señor en Efesios 2:12. Mire lo que dice. Mire lo que Dios ha hecho con nosotros. En aquel tiempo estabais sin Cristo, o sea, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dominados por la carne, dominados por la mente, dominados por el príncipe de los aires. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo. Pero ahora en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas a las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Vosotros los que estabais lejos eran los gentiles, porque estábamos sin Dios. Pero tenían que conocer a Jesucristo los que estaban cerca, que eran los gentiles, porque aunque vivían en la tierra de pacto, su corazón estaba lejos de Dios, como le pasa a muchos cristianos hoy. Se dice que son cristianos, pero están tan lejos de Dios, tan separados del Señor. Pero el Señor no vino a condenar, dice la palabra del Señor. Él vino para darnos otra oportunidad. Y dice Primera de Juan que si pecamos, abogado tenemos delante de Dios a Jesucristo el justo. Él es el que intercede por nosotros delante del Padre. Él es el que nos levanta para darnos otra oportunidad. Él es el que nos trae al camino de regreso como hijos pródigos, para que recibamos otra vez el perdón de Dios y empecemos de nuevo. Óigame algo, a Dios no le importa cuántas veces cae, lo que importa es cuántas veces se levanta, cuántas veces usted le quita el derecho al enemigo y cuántas veces usted es capaz de decirle: Señor, perdóname, aquí estoy, empecemos de nuevo, dame otra oportunidad, porque eso es lo que quiere Dios. Ahora ya estamos cerca. Estábamos lejos, dice, pero ahora ya no, ya nuestro corazón se volteó al Padre, ya nuestro corazón le pertenece al Padre. Así que nosotros ahora ya tenemos Dios, ahora nosotros ya somos parte, pertenecemos ya tenemos pertenencia. Mire, muchos jóvenes se pierden. ¿Por qué? Porque no tienen identidad, porque no saben a dónde pertenecen y andan buscando pertenencia, pertenecer a un grupo, ser aceptado y entonces buscan cualquier grupo con tal de sentirse amados, aceptados, tomados en cuenta. Y muchos tristemente caen en grupos de drogas, caen en pandillas, caen en tantos lugares porque andan buscando identidad, ser idéntico pero nosotros tenemos que entender que nuestra identidad está en Cristo. Nosotros somos uno en Cristo, nosotros somos pequeños Cristos. Y cuando usted viene al Señor y lo encuentra, se acerca a Él. Y entonces el Señor viene y dice: ven, ven, porque he hecho de ti una nueva criatura. Ven, porque voy a darte una nueva oportunidad. Ven, porque voy a mostrarte el camino verdadero que yo tengo para ti. El camino de la vida, el camino de la verdad, el camino de la paz, el camino de la justicia, porque ese es el camino del reino. Y eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Así que Él está diciendo: nosotros ya no pertenecemos a este mundo.
Nosotros ya no estamos bajo la autoridad del príncipe de los aires. Nosotros ya no estamos para ser dominados por la carne y por los pensamientos. Porque Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos hizo libres y nos dio vida juntamente con Cristo. Somos nuevas criaturas. Entonces ese es el misterio de Pablo. El misterio es la iglesia de Jesucristo, la iglesia del Señor. Y la iglesia de Jesucristo no son estas 4 paredes. La iglesia de Jesucristo es usted, soy yo, son todos los hermanos que hoy están congregados en muchos lugares recibiendo la palabra del Señor. Y lo más importante, los judíos que reconocieron en Cristo a su Señor, le dieron su vida y ahora son parte del nuevo hombre de Cristo. La nueva naturaleza, la que Él dijo en Génesis 3:15, cuando Adán y Eva pecaron, el Señor vino y que les dijo, todos conocemos el protoevangelio, de la simiente de la mujer nacerá el que le va a aplastar la cabeza a tu simiente. No entendieron, pero ahí Dios ya tenía un plan. Desde ahí Dios ya había dicho, esta humanidad se va a perder, pero yo la voy a restaurar, la voy a limpiar, la voy a redimir, la voy a rescatar. Y desde ahí Él había pensado en la iglesia. Y por eso es que dice Pablo en el versículo 5 del capítulo 3 de Efesios, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. O sea que con los judíos y nosotros Él hizo el nuevo hombre. La iglesia son personas, somos piedras vivas que el Señor ha rescatado y nos ha traído a Dios, pero con un propósito. Y ese es el misterio que Pablo nos quiere enseñar a través de Efesios. ¿Quiénes somos nosotros como iglesia? ¿Qué está esperando el Señor que hagamos nosotros como iglesia? Ya no es el tiempo de estar perdiendo el tiempo, valga la redundancia. Es el tiempo de decirle, Señor, ¿para qué me rescataste? ¿Para qué me salvaste? ¿Cuál es tu propósito para mí en este mundo, en esta vida? ¿Qué quieres de mí? Y mire lo que dice Efesios 3:10. Y esto es poderoso. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Mire lo que está diciendo. ¿Para qué? ¿Para qué somos iglesia? Mire, el enemigo ha querido destruir la iglesia de Jesucristo siempre, desde su inicio, porque quiso llevar a Cristo a la cruz del Calvario, porque pensó que matándolo se le acababa el problema. Pero ellos realmente no conocían el plan de Dios, este plan. Por eso dice que estaba escondido. Ni siquiera los ángeles de Dios lo conocían. Porque si lo hubieran conocido, dice Pablo, nunca hubieran crucificado al Cristo de la gloria. Porque el triunfo de Jesucristo estaba en morir para resucitar. Y ahí está la victoria de nosotros. Así que no hubieran hecho absolutamente nada si hubieran entendido y hubieran sabido el plan y el propósito que Dios tenía a través de Cristo Jesús nuestro Señor. Que ahora nosotros como miembros de la iglesia del Señor tenemos que hacerlo. Tenemos que seguir trabajando en esta obra. Así que dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados, potestades en los lugares celestiales. Bueno, mire, el trabajo que tenemos que hacer, mostrarle a los ángeles
cuando habla de principados y potestades, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿de qué está hablando? ¿Está hablando de los ángeles santos o está hablando de los ángeles caídos? Porque los dos son santos. Usted puede ver, por ejemplo, Miguel, el jefe de los escuadrones de Israel, era un ángel, pero Satanás también. Y por eso yo siempre digo, es peligroso invocar ángeles. Primero, la Biblia no lo prohíbe. Y segundo, usted no puede decir, en el nombre de Jesús envío ángeles, porque usted no sabe qué ángeles van a llegar. ¿Ángeles caídos o ángeles santos? Usted tiene que decir, Padre, en el nombre de Jesús, yo sé que hay ángeles asignados para esto. En el nombre de Jesús te ruego, envía a los ángeles que has asignado para ayudarme en esta situación. Envía a los ángeles que has asignado para la guerra que está habiendo ahorita. Envía a los ángeles asignados para detener, Señor, esta peste terrible que tenemos. Asigna a tus ángeles, envía a tus ángeles asignados, porque hay ángeles caídos como hay ángeles santos. Los ángeles santos son aquellos que están escogidos siendo fieles a Dios para glorificarlo todo el tiempo, para darle gloria, para darle alabanza. En cambio, los ángeles caídos son aquellos que buscando su propia gloria y negando la gloria de Dios fueron expulsados del reino. Pero dice que a esos ángeles, entonces cuando nosotros leemos completo el libro de los Efesios, siempre tenemos que leer completo antes algo. No podemos sacar citas o textos fuera de contexto, sino que usted tiene que ver cuál es la línea de pensamiento que rige la carta de lo que está hablando Pablo. Y si Pablo empieza diciendo en el capítulo 2 que nosotros vivíamos bajo el dominio de la potestad del príncipe de las tinieblas, y nosotros estamos viendo que en Efesios 6 él habla de principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Y él está hablando de todo esto que sucede definitivamente cuando él está diciendo que nosotros estamos encargados de mostrarles la multiforme sabiduría, o sea, las diferentes formas en que Dios obra, las diferentes formas en que Dios se revela, las diferentes formas en que Dios hace las cosas, porque nunca repite las cosas igual, siempre nos sorprende con cosas poderosas, maravillosas, diferentes, multiformas. Muchas maneras, muchas formas de hacer las cosas. Entonces está diciendo que a nosotros nos toca mostrarles a los ángeles santos y a los ángeles caídos la multiforme sabiduría de Dios. Nosotros sabemos, y si nosotros llegamos a entender verdaderamente cuál es la verdadera función de la iglesia, porque la función de la iglesia no solo es llevar el evangelio, eso es importante, por supuesto, pero es glorificar a Dios. Es glorificar a Dios. Y cada vez que una persona que andaba en drogas o en alcohol, perdido en los vicios, se deja rescatar por Cristo y se deja transformar por el Espíritu Santo, los ángeles de Dios lo glorifican, y aún los ángeles caídos que sin proponérselo ven la gloria de Dios y tienen que reconocer de quién es el gobierno, quién es el que manda, quién es el que tiene la autoridad. Pero nosotros como iglesia, cada vez que un hogar se restaura, hay alabanza de los ángeles de Dios y hay reconocimiento de los ángeles caídos de quién es el Señor. Por eso es que cada vez que nosotros nos dejamos moldear por el Espíritu de Dios, nos dejamos transformar por el Espíritu de Dios, dejamos que el Cristo de la gloria a través de su Espíritu haga su obra, hacemos que los ángeles reconozcan la multiforme sabiduría de Dios y lo alaben y lo glorifiquen y lo exalten y los caídos lo reconozcan. Así que imagínense verdaderamente el llamado que nosotros tenemos, mis amados. Ya no somos esclavos del pecado.
Ya no somos esclavos de Satanás. Ya no somos esclavos de nuestras pasiones. Si cada vez que el enemigo nos quiere tentar, porque el que tienta es el diablo, dice Santiago cuando escribe, y si son tentados, no digan que son tentados de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie. Dios prueba, y muy diferente es la prueba y muy diferente es la tentación. Pero cuando usted quiere ser tentado por Satanás, por la carne, por la mente, por quien sea, usted se para y dice: ya no soy esclavo, ya no soy esclavo, ya no soy esclavo. Yo puedo vencer esto porque Cristo está en mí, porque soy una nueva criatura, porque he sido redimido por el Cordero Santo. Vamos a vencer. Vamos a vencer, y de eso se trata. De eso se trata esta carta. Mostrarnos que tenemos que revestirnos del nuevo hombre. Si usted viene conmigo a Efesios 4, usted va a ver lo que dice la palabra del Señor. Mire el versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andaban en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído, ya habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces hay dos cosas que nosotros tenemos que hacer para ser testigos fieles de Dios, para vencer al enemigo. Uno, desvestirnos del viejo hombre. Despojémonos del viejo hombre y sus hechos, dice, y revistámonos del nuevo. Tenemos que revestirnos de la nueva naturaleza. Tenemos que revestirnos de esa nueva naturaleza que Dios nos dio. Pero ¿sabe por qué no nos hemos revestido muchos? Porque no conocíamos la palabra. Tal vez hemos leído esto, pero pasando de noche. Pero hoy el Señor está hablando muy claro, porque está diciendo: si ya no te domina el diablo, si ya no te domina el mundo, si ya no te domina la carne, tira el pasado, tira todas esas cosas. ¿Por qué? Porque Dios nos da el poder para hacerlo. Cuando Él viene a nuestra vida, nos empodera. Porque eso fue lo que Él le dijo. ¿No fue eso lo que Él le dijo a Adán y Eva cuando los crió? Creced, multiplicaos, henchid la tierra, sojuzgadla. Le dio autoridad y le dio poder, que lo perdió entregándoselo al enemigo. Y como estamos bajo el enemigo, Él tiene el poder de hacerlo. Pero cuando nosotros salimos del dominio del enemigo, venimos al dominio de Dios, y ese poder y ese sojuzgar nos es devuelto. Y nosotros tenemos autoridad en Cristo en todo, porque Él le dijo a Adán y Eva cuando los puso en el Edén y les dio autoridad y le dijo: sojuzgad. ¿Sojuzgad sobre qué? Sobre las aves de los cielos, sobre los animales de la tierra, sobre los peces del mar. O sea que nos dio autoridad sobre toda su creación. Y nosotros tenemos autoridad en Cristo. ¿Por qué no funciona? Porque tenemos que despojarnos del viejo hombre y sus hechos. Revestámonos del nuevo, y entonces ese poder, esa autoridad de lo alto va a venir a nosotros. Fíjese que estaba leyendo yo un libro del doctor Tony Evans, y entonces él cuenta un testimonio. Dice que se juntaron un grupo de pastores. Él vive en Dallas.
Y dice que se juntaron porque el Señor había puesto que se juntaran algunas iglesias y que en un estadio hicieran una tarde evangelística. Y dice que el estadio se llenó y todo estaba ya hecho. El Señor milagrosamente había dado el dinero para financiar todo eso. Y bueno, todo estaba perfecto. De repente se nubló y entró la noticia que venía un torrente de aquellos tremendos, ¿verdad? Que de repente se cae la lluvia, inunda todo. Y entonces empezaron, ¿y qué vamos a hacer? Y el cielo se empezó a poner negro, 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 negro. Y entonces todos se juntaron, los pastores que estaban al cargo de todo esto, y se tomaron de las manos y entonces empezaron: Señor, si es tu voluntad, te pedimos que quites la lluvia. Y dice él, fíjese que qué manera de orar. Cuando decimos es tu voluntad, ese día yo aprendí que es una manera de decir, por si no funciona mi oración, entonces Señor, digo, si es tu voluntad. No fue la voluntad de Dios. Rápido hablamos, ¿verdad?, de la voluntad de Dios. Y dice que así oraban todos, si es tu voluntad, si es tu voluntad. Pero dice que de repente apareció una pastora, ustedes dice que era bien chaparrita, bien chiquitita, todo así. Y llega y le dice, Señor, tú dijiste que hiciéramos esto y por ti lo estamos haciendo. Tú nos diste la provisión que fue mucha para que ahora llueva y no hagamos nada. En tu nombre yo comando a los aires que se lleven las nubes y la lluvia, porque aquí no llueve, en el nombre de Jesús. Y dice que todos se voltearon a ver como quien dice, ¿y esta forma de orar cómo está comandando ella? ¿Verdad? Dice que todos se vieron así, juzgándola, criticándola. Y entonces dice que dijeron, ¿qué vamos a hacer? Bueno, empecemos ya a ver qué pasa, ¿verdad? ¿Cómo que a ver qué pasa? No va a llover, les dice la pastorcita, ¿verdad? La cuestión es que empieza, y cuando empieza, miren hermanos, les vamos a pedir que no se vayan, que por lo menos antes de que caiga la lluvia, recibamos palabra del Señor, ellos preparando el ambiente para la lluvia. Entonces dice que empezaron a caer gotas de agua, se vieron que algunos llevaban sombrillas y las empezaron a abrir. Y de repente viene un viento fuerte. Entonces dice que a un otro pastor se acercó con una sombrilla a querer tapar a la pastorcita y le aventó la sombrilla y dijo, no la necesito, ya comandé en el nombre de Jesús que no llueva. Y la seguían viendo como diciendo, y esta, ¿verdad? Y dice que de repente empieza un viento fuerte y las nubes se empezaron a separar y empezó a llover afuera del estadio. Y en el estadio no llovió. Dice, ese día aprendí lo que es la autoridad de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque ella era una mujer que intimidaba con Dios y aprendimos que a mayor intimidad, mayor autoridad. Mientras más se meta usted con Dios, mientras más conozca la palabra del Señor, mientras más camine usted con Cristo, la autoridad que usted va a tener sobre el enemigo para avergonzar a usted al enemigo y no que el enemigo lo quiera avergonzar a usted. Eso es lo que quiere Dios y es lo que tenemos que aprender. Somos la iglesia y la iglesia de Cristo está para demostrarle a los principados y a las potestades, dice la palabra del Señor, la multiforme sabiduría de Dios. Eso es exactamente lo que el Señor quiere. Tenemos que conocer la Biblia, mis amados. Tenemos que conocer la palabra de Dios. Tenemos que conocer cuáles son nuestras bendiciones, cuál es nuestra herencia en Cristo Jesús. ¿Cuál es la autoridad que Él nos ha dado? ¿Cuál es el poder que tenemos? Porque siempre estamos hablando del poder y creemos que el poder es nuestro. No, yo no tengo poder para nada. El poder es de Cristo. Y por eso dice, Cristo en mí, la esperanza de gloria. Él es el que tiene la victoria. Él es el que tiene el poder. Pero si nosotros vivimos una religión, no una relación con Dios, nunca vamos a ver milagros. ¿Y sabe qué? Este es el tiempo donde vamos a vivir por fe.
Este es el tiempo de vivir por fe. El justo por la fe vivirá. Por eso dice Pablo: yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también el griego, o sea, los gentiles. El evangelio es poder. ¿Y sabe qué? Ya no es tiempo de conocer solo el evangelio. Este es el tiempo de conocer el poder del evangelio. Tenemos que conocer el poder del evangelio, porque el poder del evangelio es lo único que hace que retroceda el enemigo. Mire lo que hace Dios. Mire la multiforme sabiduría de Dios. Él oró, Jesús oró en el capítulo 17 de Juan, cuando él ya iba de camino al monte de los Olivos para ser prisionero y llevarlo a la cruz. Oró y dijo: Padre, que sean uno como tú y yo somos uno, como tú en mí y yo en ti, que sean uno para que sepan que yo los he enviado. Oró por la unidad de la iglesia, pero la iglesia nunca ha estado unida. Pero usted, si vio el video, porque lo han pasado por todos lados, el grupo de pastores cristianos ahorita que están en guerra, ¿qué hicieron? Se juntaron. Está el grupo de pastores y les dice: por favor, les pedimos a los hermanos de todo el mundo que se unan a nosotros y oremos. La multiforme sabiduría de Dios está usando una guerra en Croacia para unir a la iglesia de Jesucristo y oremos unos por otros. Y entendamos que hemos trabajado solos, pero Cristo no trabajó solo, usó a 12. Porque aún después de que Judas se ahorcó, usted se recuerda que escogieron a Matías para que siguieran siendo 12, porque 12 es el número de gobierno de Dios. Y fíjese lo que dice. Mire lo que dice la palabra del Señor. Si regresamos, por favor, al capítulo 2, versículo 19 y 20. Mire lo que dice la palabra del Señor. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Mírenos. Ya nos conocen en el cielo, ya nos conocen en el reino de Dios. Por eso dice: ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Pertenecemos, tenemos una familia, ya pertenecemos a. Y dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces fíjese, ¿cuál es el fundamento de la iglesia? Dice apóstoles y profetas, pero ¿cuál es la base? Jesucristo, la piedra del ángulo. Y por eso dice Pablo en los Corintios que nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Pero dice aquí que estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿A qué se refiere cuando dice que estamos edificados? ¿Por qué apóstoles y profetas? ¿De qué apóstoles y de qué profetas habla? De los 12, de Pablo y los profetas que anduvieron con Jesús. ¿Cuál es entonces el fundamento donde estamos edificados de acuerdo al fundamento de los apóstoles y profetas? ¿Por qué habla de eso? Porque tenían que ser los testigos que anduvieron con Jesús los que iban a poner la base. Por eso dice: la piedra del ángulo es Jesucristo. El fundamento es lo que ellos aprendieron de Jesús. ¿Qué fue lo que aprendieron los 12? Ellos caminaron con Jesús. Oyeron la predicación directamente de la boca de Jesús. Vieron los milagros directamente de Cristo. Ellos vieron todo lo que pasó, estuvieron cuando lo apresaron. Y Juan, el único apóstol, el único de los 12 que estuvo con Jesús, vio cuando lo mataron. Luego vieron cuando lo sepultaron, pero todos lo vieron resucitados. Y no solamente los 12, porque después dice que Jesús estuvo apareciendo muchas veces. Y se le apareció a los 70 y se le apareció a 500. Entonces el fundamento tenían que ser los apóstoles. ¿Por qué? Porque los apóstoles fueron los que estuvieron con Jesús desde el inicio
de su ministerio. Ellos eran los que sabían. Entonces, por eso, si ustedes vienen conmigo a Primera de Juan, mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 1 y versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, ¿qué está diciendo Juan? Lo que vimos, lo que oímos, lo que palpamos, porque ellos tocaron a Jesús, anduvieron con Él. Eso hablamos. Por eso el fundamento es el testimonio de ellos. Es el fundamento, lo que vieron los apóstoles y lo que vieron los profetas, y eso es lo que hablan. Y ahora el Señor necesita levantar a su iglesia, porque somos testigos de lo que ellos enseñaron. Todos los que estamos aquí hemos visto milagros, hemos visto la multiforme sabiduría de Dios, hemos visto la grandeza del Padre. Todos tenemos testimonios, y yo ahorita le digo: levántese, levante la mano el que tenga un testimonio glorioso de Dios. Estoy segura que todos lo levantamos porque hemos visto su gloria, su misericordia, su poder y su grandeza. Pero Dios, que es rico en misericordia por el gran amor con que nos amó, nos dio vida. Juntamente con Cristo tenemos una nueva vida, tenemos una nueva naturaleza, tenemos una nueva autoridad, tenemos un nuevo poder, tenemos una nueva gloria. Usémosla. Conozcamos a Dios, conozcamos su palabra, conozcamos su grandeza, conozcamos quién es Él, porque estamos viviendo tiempos difíciles. Estos son tiempos donde nosotros vemos que el espíritu de engaño se está moviendo de una manera tremenda. Mire, me mandaron 2 videos donde en una van un montón de aviones, y dice que son aviones rusos atacando. Y después que hay otros y se ve cuando están tirando las bombas. Y al rato me mandan otro. No crea en esto. Es cierto que eso fue en Ucrania tal día, pero fue en 1000 no sé qué. Eran videos viejos. Así que ni siquiera podemos creer que sean fieles las noticias que nos están mandando. Mirad que nadie os engañe, dijo el Señor, y la única manera de no ser engañados es conociendo la palabra. Lo único que es verdad es que Cristo viene, y viene pronto, y que nosotros tenemos que estar listos y tenemos que estar preparados, y que nosotros tenemos que ponernos de pie, porque ahorita Dios nos necesita diciéndole a los demonios quién es Dios, recordándole la multiforme sabiduría de Dios. Y cada vez que el Señor nos usa para evangelizar a alguien y rescatar a alguien y orar por un enfermo, y nosotros vemos la gloria y la manifestación de Dios en él, hacemos que los ángeles le den gloria a Dios, y hacemos que los demonios reconozcan su grandeza. Ese es nuestro llamado como iglesia. Este es el tiempo de levantarnos, y sabe que no dejemos que los diablos, los demonios, se burlen del Señor. Pablo dijo un día que el nombre de Cristo es vitupurado entre los hombres por causa de vosotros. Que cualquiera hable de Cristo lo que quiera, por otros, no por mí. Que yo pueda conocer el poder del Evangelio, que yo pueda conocer la grandeza de mi Dios, que yo pueda conocer la misericordia del Todopoderoso, que por amor nos rescató. Si usted se da cuenta, por amor se mueve su misericordia. La misericordia de Dios no es otra cosa que el amor a la miseria. Él nos ama, y sabe que es lo más lindo que dice la palabra del Señor, que Él nos amó
cuando andábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No nos amó cuando ya nos convertimos, nos amó antes, por eso nos rescató. Volvamos a Dios, volvamos a las sendas antiguas, volvamos a la palabra del Señor, porque ahí está el lugar de nuestra victoria. Cristo viene, mis amados, Cristo viene. No sé si a usted los emociona, pero yo me gozo de pensar, y todos los días cuando me levanto es lo que le digo: ven, Señor Jesús. El Espíritu y la iglesia dicen: ven, Señor Jesús, y viene pronto. Así que, Padre, yo te alabo, yo te bendigo, yo te glorifico, yo te doy gloria, yo te doy honra, yo te doy alabanza, yo te doy el poder a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo en quien hemos creído. El que dio su vida para salvarnos, para que nuestro corazón se volviera a ti, Padre. En el nombre poderoso de Jesús nuestro Señor, yo declaro que esta mañana, Espíritu Santo, tú estás aquí con poder. Tú estás aquí hablándonos, tú estás aquí manifestándote, tú estás aquí revelándonos la palabra de Dios y quiénes somos en Cristo. Y en Cristo tenemos poder, y en Cristo tenemos autoridad, en Cristo tenemos gobierno para vencer al enemigo y para mostrarles quién es Dios. Señor, que entendamos nuestro llamado, que entendamos nuestra posición, porque la Biblia dice que estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Eso quiere decir, Señor, que nosotros no estamos abajo y ellos están arriba. Nos subiste al mismo nivel, porque es una guerra de cuerpo a cuerpo, donde tú tienes la victoria que nos quieres dar a nosotros. Declaramos esta mañana, en el nombre de Jesús, que todos los que estamos aquí seremos empoderados por Cristo, para ver la gloria del Padre, darle la honra al Hijo y ver el poder del Espíritu Santo moviéndose, manifestándose, porque nuestras vidas van a cambiar. Si tú nos redimiste, nos redimes de todo, no solo de algo, Señor. Tu redención es completa. Así que en el nombre poderoso de Jesús nuestro Señor, yo declaro, Padre, esta mañana que tú nos llenas de tu Espíritu, y que por tu Espíritu, Señor, tú nos levantas, y al levantarnos nos empoderas, y al empoderarnos nos levantamos a mostrar tu multiforme sabiduría. Nosotros no sabemos de qué manera tú vas a hacer las cosas, pero sabemos que las vas a hacer. El enemigo no sabe cómo las vas a hacer, pero sabe que tienes un plan, que tienes un propósito, y que nos usas a nosotros, pero no nos puede tocar. No nos puede tocar el enemigo a ninguno de los que estamos aquí, porque estamos sellados, poseídos, tomados por tu Espíritu, Señor. Nosotros no vamos a ser sellados por el mal, porque ya estamos siendo sellados por el Espíritu. Ya nos selló. Así dice tu palabra, que el Espíritu es las arras, o sea, Señor, es tu compromiso a través del Espíritu. Al darnos tu Espíritu, tú nos diste, Señor, la promesa de que todo lo que tú has dicho será hecho. Y el Espíritu nos va a guiar a que se haga tu voluntad y tu propósito en nuestras vidas, en la nación, en la iglesia, Señor. Así que yo te bendigo, yo te alabo, y declaro, Señor, que ese sello estará puesto sobre nosotros. Y el enemigo lo sabe. Cuando tú me llevaste a los lugares de cautividad, Señor, y que vi a aquellos espíritus inmundos, tú me dijiste: no les temas, porque ellos saben que yo estoy contigo y no te pueden tocar. En mi nombre repréndelos. Y vi como en tu nombre temblaron y se desvanecieron, porque esa es la autoridad de la iglesia. Esa es la autoridad que le das a tus hijos. Ese es el poder que nosotros tenemos en Cristo, Señor. Tú nos llamaste, que a través de nosotros ellos vean quién eres tú. Así que, Señor, aquí estamos y te decimos, en el nombre de Jesús, veremos tu gloria. Cuenta con nosotros. Si usted quiere, dígale: Señor, cuenta conmigo. Dígale como dijo Isaías, pero si usted se compromete con él, si no, no tenga pena, pero dígale: heme aquí, envíame a mí. Yo iré por ti, Señor.
y no temeré. No temeré lo que pueda hacerme el hombre. Jesús es mi luz y es mi salvación. ¿De quién temeré? Jesús es mi luz y mi fortaleza. ¿De quién he de atemorizarme? Si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Quédese un momento en silencio y hable usted con Dios. Poder en tu nombre, Señor. Hay poder, hay gloria en Cristo. Te bendecimos, Santo. Te bendecimos. Y gracias por hacernos parte de un ejército victorioso. En tu nombre levantaremos pendón. En tu nombre moveremos la bandera de victoria. Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.